genética. Vea su historia. Él es Brian y tiene 10 años. Nació con neurofibromatosis, pero sus padres no sabían lo que tenía. Fueron más de 60 resonancias magnéticas y estudios médicos sin dar con un diagnóstico. Fue diagnosticada en el 2008. Más en el 2006, cuando él apenas tenía 2 años y medio, Brian un día empezó a cojear con la pierna derecha y caminaba de punta. Pasé todo un día, o sea, con la inquietud de que él estaba caminando de punta y me preocupaba. Después empezaron los temblores en las piernas, unos temblores que eran generalizados. Aparte de los síntomas de que no hablaba bien, nunca manejó bicicleta, o sea, ciertas cosas que a mí me llamaban la atención y le hablaba al pediatra, pero no me daban respuesta. Y él había nacido con unos lunares manchas por el café. Lamentablemente hubo una biopsia errónea. Brian se diagnosticó como hemangioma. Y el doctor me decía que eran pequeñeces, otro doctor, el que operó, que eran venitas que estallaban, que no había nada que temer, que esperar un año. Y eso fue en octubre de 2006. Y tú puedes creer, para marzo 2007, Brian se caía. Ya los temblores eran peor. Soy yo la que decide hacer una placa. Hago la placa. De ahí me dirijo a una fundación, a ortopedia, y le digo al doctor que mi hijo apenas tiene 2 años y medio, está cojeando, que no sé qué tiene, si fue que se cayó, si fue un E15. Me ve la placa y me dice, mira hija, necesito estudiar esta placa con la Junta Médica del Hospital Carabobo. La biopsia fue mal tomada. Yo necesito rebiopsiar a tu hijo, y en eso que él lo ve desnudo completamente, empieza a contarle las manchas café. Y me dice, en las palabras, porque él es de Mérida, Gocho, y me dice, vieja, ¿tú nació con esa mancha café? Yo le dije, sí, con 16. ¿Y se la contaste? Sí. Y en menos de 8 meses mi hijo pasó de 16 manchitas café a 52 manchas café. Y él me dice, ¿tú se la contaste? Sí, porque me parece extraño. Y me dice, bueno, voy a rebiopsiar ahorita, pero tu hijo padece de neurofibromatosis, sin haber hecho la biopsia. Se hizo la biopsia y al llegar a los 15 días, neurofibromatosis. Brian usa en estos momentos una félula en su pierna, pues la neurofibromatosis afectó el nervio ciático y gran parte de su cadera. Ahora está socavando la órbita de su cráneo y los doctores recomiendan operar. Tu hijo está lleno, déjame ver la de órbita. Y bueno, ver la de órbita le digo que va a ser operado, pero no tengo cómo costear ir a Caracas. Y él me dice, no vayas a Caracas, yo opero. Yo estoy dispuesto a operar, yo lo saco. Él no, esa operación requiere unidad de cuidados intensivos. El doctor ve en el oncológico y en la Guerra Méndez, y debe hacerse en la Guerra Méndez en la mayor brevedad posible. Es que no puedo esperar porque ya está penetrando la pared orbitaria, y si llegaba al nervio óptico mi hijo perdía la visión. La cirugía cuesta 165.000 bolívares. Su madre solicita apoyo para lograrlo, pues el seguro solo cubre 30% del costo. De esta enfermedad neurofibromatosis poco se sabe en el país. Por eso Luisana, como madre, ha intentado unir a familiares de pacientes creando un Facebook. Y es que esta madre ha visto solo en Valencia, donde viven, muchos casos de neurofibromatosis. En el 2009 nace en una página en Facebook que se llama Nuestros Hijos Son NF1, Escuche Nuestra Voz. La parte de Escuche Nuestra Voz era lo que me estaba ahogando, porque yo sentía que nadie me escuchaba. Lamentablemente en el Hospital Carabobo hay más de 30 casos de niños con neurofibroma, o sea que no es un caso en cada 1000, o sea, no es un caso en esta misma vereda. Un niño fue diagnosticado con neurofibroma, donde la mamá me vino llorando. El ver que esa mamá me vino llorando confundida, o sea, me hizo tomar la decisión de abrir esta página. ¿Qué le pido al gobierno? Imatinib se utiliza, Imatinib está aquí en Venezuela, Imatinib se utiliza para pacientes con leucemia, pero no para el paciente con neurofibromatosis. ¿Qué pasa? De Brian hacerse la cirugía, Brian va a entrar en un tratamiento, y se piensa que el tratamiento debería ser con Imatinib, para que la lesión en columna siquiera se mantenga o no crezca, porque donde está tiene toda la... Esta es una lesión que se alimenta de los nervios, él ataca nervios. Si deseas contactar a los padres de Brian para apoyarlo con la cirugía o unirse y formar una asociación que procure mayor acceso a médicos especialistas, información a las familias y respaldo del Estado para estos pacientes, el teléfono es 0424-431-6285 y 0412-441-6281. Y el Facebook es Nuestros Hijos Son NF1, Escuchen Nuestra Voz.